C de Cómic. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de C de Comic, de Planeta Comic. Yo soy Manu González, soy periodista cultural, soy bibliotecario sobre todo, y miembro de la Asociación de Divulgadores y Críticos de Cómic de España. Tenemos con nosotros a Claudio Stasi. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Muy bien. Bienvenidos. Y vamos a presentar su nueva novela gráfica, República. La verdad es que Claudio se ha convertido en poco tiempo en uno de los autores más prolíficos de Planeta Comic. De hecho, lleva 4 novelas gráficas en 4 años, o 5 años más o menos. 5 años, sí. 5 añitos, ¿no? La verdad es que está bien. Llevaba las 3 anteriores, fueron La ciudad de los prodigios, Nada y Los pacientes del doctor García, Sí. que son adaptaciones de 3 grandes de España, de escritores de España, como son Eduardo Mendoza, Carmen Laforet y Almudena Grandes. República es tu primera novela gráfica, que donde tú eres autor completo de Sí. novela gráfica, después de haber hecho adaptaciones. República, la verdad es que se remite a un discurso de Niceto Alcalá Zamora durante la proclamación de la República de 1931. Un discurso que además se consideraba perdido y se recuperó en extrañas circunstancias para contar una historia de resistencia contra el régimen franquista en los años 40, bueno, lo que sería la posguerra más dura en la Andalucía rural. El protagonista es Manolo, un chico de 11 años, cuya familia está vinculada con los perdedores, en este caso, con los republicanos, y tiene ese fuerte arreglamiento con lo que sería la lucha antifranquista por parte de la familia. Claudio, has explicado en el cómic que la idea surgió de una grabación. ¿Nos puedes explicar un poco esa grabación, cómo surgió, cómo se descubrió? Sí, la idea nació fundamentalmente de un artículo de un periódico. O sea, cada mañana yo tomo mi café y veo los periódicos y leo las noticias. Y esta realmente me chocó, porque se hablaba de una cinta que se había encontrado casualmente en un zulo que estaba escondido en una casa de lo que fue el alcalde de Priego de Córdoba en la época franquista, y que 80 años después todavía esta cinta existía. O sea, para mí era como si una cápsula del tiempo, ¿no? O sea, ¿sabes la cápsula del tiempo de las películas donde escondían los niños, se metían algunos juguetes, ¿no? Los enterraban y años después se encontraban tesoros. Algo parecido, o sea, entonces en este zulo cerrado, que estaba cerrado y sellado para que los guardias civiles no lo encontraran, por supuesto, estaban guardadas cosas, entre ellas cosas de la época republicana. Entre ellas estaba esta cinta, que se sabía que existía, pero se pensaba que estaba perdida o destruida. Porque, claro, en aquella época con el régimen, muchos libros, artículos de periódicos y propaganda republicana venían destruidas, y entonces se pensaba que esta cinta también había pasado esto. Pero en realidad no fue así. En realidad el presidente Alcalá era amigo, porque era de Priego de Córdoba, era amigo del alcalde, y cuando la cosa se puso fea, habló con él diciéndole: escóndela, haz que esta cinta pueda sobrevivir. Y así fue. Pasaron 80 años y se encontró. Y o sea, para mí fue como un hallazgo increíble. Y tenía que, o sea, automáticamente, no sé explicártelo cómo, pero como las piezas del mosaico, Sí. en mi cabeza empezó a crearse la historia. Empezó a nacer Manolo, Isabel, Inés, el padre, los maquis, y que además en aquel momento estaba leyendo muchos libros con este tipo de ambientación, digamos, ¿no? Recursos históricos, y nació sola. Así que fue como otro hallazgo, ¿no? Fue como magia, ¿no? Fue un impacto que te dijo, y empezaste a pensar en la historia así de la nada. Empecé a pensar eso de la nada. O sea, estaba en la piscina nadando y como siempre pasa, ¿no? O sea, cuando tú actúas el sistema motorio y la cosa va automáticamente, la parte, digamos, del cerebro más creativo, ¿no? Empieza a meterse en moto. Y allí fue. O
sea, y empecé a pensar la historia poco a poco, empecé a nacer, empecé a buscar documentación, me leí unos libros, me compré 4 o 5 libros que hablaban del tema y, y empecé a apuntar cosas. O sea, nació poco a poco, pero la idea, el núcleo de la idea nació de repente. Y me tiré a la piscina, porque claro, yo Ya nunca... estabas en la piscina, te Yo recuerdo. estaba en la piscina. Salí de la piscina y me tiré a la Entonces, piscina otra vez. Porque yo nunca había hecho un cómic como autor completo. Siempre me había gustado la idea, pero tenía miedo. Tenía miedo de enfrentarme a escribir una historia, hacer el guión, dibujarlo yo. O sea, no era voy a hablar con otra persona para que yo pueda, o hacer una adaptación, donde de todas formas tienes un libro como referencia, ¿no? Era más complicado, pero dije, lo quiero hacer. O sea, tengo 47 tacos. Joder, o sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo tengo que hacerlo? La verdad es que el protagonista es un niño de 11 años. Sí. Es como más una historia de coming on age. O sea, es el... ¿Cómo se te ocurrió que fuera un protagonista tan infantil? Me gusta que los protagonistas sean niños, porque toca el punto más emocional de la historia. O sea, realmente cuando tú... Nelson Mandela decía que todos nacemos buenos y a lo largo de la vida nos convertimos en lo que luego seremos en función de cómo vivimos, con quién vivimos y dónde vivimos, ¿no? Entonces a mí me gustaba la idea del niño puro, o sea, del niño con sentimientos puros, sin exageradamente la influencia de lo que fue la guerra civil, ¿no? Porque era niño, no la vivió directamente, era muy pequeño para recordarla, entonces lo que vive es el momento, ¿vale? Entonces tiene sus amigos, tiene su amiga, le gusta ir en bicicleta, ¿sabes? Cosas de niños, ¿no? En cambio, los adultos ya están filtrados. Y el filtro puede ser bueno o puede ser malo. Depende de cómo vivieron aquella experiencia. Depende del bando donde estaban, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un niño como protagonista es como decir, vamos a hablar del tema sin prejuicios iniciales y luego que el lector decida. Me parece bien. Dicen que normalmente que como España es una todavía tenemos la presencia de la guerra civil todavía muy muy presente. Dicen que los autores más fiables son los extranjeros, porque tienen una visión un poco más no tienen una visión tan cargada con siglos, bueno, casi un siglo de historia como tenemos nosotros, por ejemplo. Como italiano, ¿crees que tienes esta ventaja de ser una visión más imparcial en la historia? Yo creo que sí, porque muchas veces los autóctonos tienen tendencia a moverse más por emociones, por sentimientos, que por, digamos, hechos reales. Lo hemos vivido en muchas ocasiones y lo hemos vivido en muchas situaciones políticas y sociales. Y esto es también un tema donde se debate mucho y donde parece que todavía no se encuentra un punto que pueda permitir a la gente que ganó, ¿no? Y la gente que perdió, encontrar un punto intermedio para decir, venga, punto y final, vamos a decir cuáles fueron realmente los hechos, aceptamos todos el juego de las partes de que los hechos reales fueron estos y avanzamos. Se da la sensación como que se arrastra todavía por el bando, sobre todo, por el bando, digamos, de los ganadores. Como hemos ganado y entonces nosotros tenemos la verdad y vosotros en realidad lo habéis hecho mal, ¿no? Cuando en realidad, en Italia, por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los comunistas, los republicanos, digamos, católicos y los de la derecha, lo que quedaba de la derecha, se sentaron todos en una mesa y crearon la Constitución republicana, ¿vale? En cambio, aquí este paso no se dio. Y esto creo que fue digamos, el límite que impide hacer digamos,
entender un poco que las cosas para avanzar hay que mirarlas y no esconderlas debajo de la alfombra. Les hacía falta un buen plan Marshall, ¿no? A nosotros también. Igual sería útil, sería útil. Vamos a presentarte un poco, porque claro, aquí la gente de CD no debe saber. Algunos te conocerán muchos, pero otros no. Eres Claudio Stasi, eres oriundo de Palermo y naciste en 1978, visto que antes te he dicho que tenías 47. ¿46 47? 46, casi 47. 47. Y hace muchos años que vives aquí en Barcelona, Sí. hace bastante. Aparte que es una ciudad que en cómic has tratado 2 veces, tanto en Nada como en la ciudad de los prodigios, evidentemente. ¿Qué significa Barcelona para ti? Bueno, es la ciudad que me acogió y me enamoré de ella porque realmente mi idea era viajar, mi mujer. Hubo un momento en nuestra vida que necesitábamos viajar, hacer experiencias nuevas y Barcelona fue la primera ciudad donde nos teníamos que quedar un año y luego irnos en otro sitio. Pero nos enamoramos de la ciudad, nos acogió también. Empezamos a tener muchos amigos en relación al mundo del cómic y al final decimos, nos quedamos, ¿no? O sea, y por ejemplo, la ciudad de los prodigios y Nada para mí son mi homenaje a la ciudad y intenté representarla en la mejor manera posible. Sobre todo la ciudad de los prodigios es la ciudad. O sea, cuando me dicen el protagonista es Onofre, no, el protagonista es Barcelona. Como buen dibujante italiano, eres hijo de Bonelli. Sí, Te criaste haciendo números de Diane Dot y de Dampir. sí, De hecho, en Dampir creo que hiciste una historia con Giovanni de Gregorio, sí. que el verdugo negro, que también Sí. tiene que ver en Barcelona y también con la guerra civil. Es verdad. Sí. Sí, fue... recuerdo que yo había terminado una historia de Dylan Dog y Giovanni le propuso a Mauro Boselli, que es el editor de Dampir y de Tex Willer, le preguntó si estaba interesado en que yo y él hiciéramos parejas artísticas para crear una trilogía ambientada en España. Y claro, la primera historia queríamos que fuera ambientada en Barcelona. Y estuvimos hablando con Giovanni mucho tiempo sobre la idea, el tipo de tono que queríamos dar. y allí nació El Verdugo Negro, que luego se publicó también en España por Aleta Cómica. Y sí, es que fue una historia muy divertida de dibujar. ¿Y fue tu primer contacto con la guerra civil española y con esto, o ya tenías interés de antes? Mira, te digo una cosa, a nivel de cómic sí. La cosa increíble es que la guerra civil española es un tema que, por ejemplo, en Italia no se estudia. O sea, a mí me chocó muchísimo venir aquí y empezar a hablar con amigos y me empezaban a hablar de la guerra civil, de la dictadura y todas estas cosas. Y claro, sabía algo porque la historia es una cosa que me gusta, ¿no? Pero en las escuelas nunca nos la explicaron. Y hablando con varios amigos, me confirmaban que también en otras escuelas no se hablaba del tema. O sea, en Italia no se conoce la historia de la guerra civil española, de hecho que había una república, además fue una segunda república. Y a raíz de esto dije, no puedo tener un agujero tan grande en mi saber y tengo que estudiar para aprender y entender mejor las cosas. Y ahí empecé a leer muchos libros allí fue cuando empecé a entender más la temática de la guerra civil, que hay paralelismos con la Segunda Guerra Mundial en Italia, en manera diferente algunas cosas, pero que sí que hay paralelismos. Por ejemplo, los maquis, ¿no? En Italia sí que se llaman partigiani. Entonces, claro, había... Y los dos luchaban en las montañas, o sea que... Donde podían esconderse los pobres. Donde podían esconderse, claro. Con Di Gregorio también hiciste Brancasio, una historia de la mafia cotidiana. Sí. Y también el protagonista era un niño. Sí. Y era un niño también que era sobrepasado por la situación política, en este caso el crimen organizado, no sé cuánto. ¿Hay muchos paralelismos entre Nino y Manolo? Mira, parece que sí, porque no es la única persona que me lo ha dicho. Cuando terminé de escribir la historia, la primera persona siempre a quien le paso el guión es mi mujer. Entonces ella me dijo, hay algo de Brancaccio en esta historia. Y al parar dije, es verdad, hay algo.
es que en realidad, si lo pensamos, cuando hablamos de confrontación entre el bien y el mal, ¿no? Que sean los franquistas contra los republicanos, que sea la gente cotidiana contra la mafia, al final siempre tiene que haber alguien que sea un héroe, digamos, entre comillas. Pero a mí los héroes clásicos no me gustan. Me gusta la gente cotidiana. Yo quiero contar de la gente, porque luego es la gente que lo lee. Y entonces me gustó la idea de que fuera un niño, y a Giovanni en Brancaccio le gustaba la idea de que fuera un niño el protagonista. Entonces sí, el paralelismo está, pero claro, las dos historias son totalmente diferentes. Pero es verdad que la idea, digamos, lo que los franceses llaman escamotage narrativo, ¿no? Fue útil para la narrativa de la historia, de las dos historias. ¿Brancaccio te sirvió un poco de vía de escape de la situación de Palermo, con la mafia? ¿Te plasmaste ahí un poco tus cuestiones personales sobre la tierra, la identidad? Brancaccio fue un grito desesperado por parte de Mia y de Giovanni, de hacer que la gente pudiera entender lo mal que lo pasábamos en una ciudad tan maravillosa como Palermo, que pero quedaba violada por parte de la mafia constantemente y cotidianamente. Y queríamos también contar lo que era realmente la mafia. Si te das cuenta, en Brancaccio, por ejemplo, nunca sale la palabra mafia. Pero sí que se entiende. No están los típicos estereotipos al Padrino, ¿no? O sea, con la gorra, la lupara y que es el fusil que utilizaban los mafiosos. No, es otra cosa, es más cotidiano, es algo más profundo. Y entonces para nosotros fue como un grito. Para mí y para Giovanni era como, ¡guau! Gritamos que las cosas no tienen que ir de esta manera. Y esto nos ayudó en parte, en otra parte no. Está bien. Sí, en parte sí, en parte no. En parte no. Con Di Gregorio también hiciste Por esto me llamo Giovanni. No. ¿No? Por eso me llamo Giovanni, es una adaptación de un libro que es de Luigi Garlando, y yo allí hice la primera adaptación. ¿La primera adaptación tú solo? Sí, esa fue mi primer prueba del fuego. Y es un libro que en Italia vendió como 1 millón de copias. Es muy famoso porque va en se las dice escuelas. rápido, 1 millón de copias. Sí, es que es impresionante. O sea, es un libro que ha tenido mucho, mucho éxito. Aquí también, porque se publicó también en su día. Y realmente estoy muy contento porque se utiliza muchísimo en las escuelas y se habla de la figura del juez Falcone, que era el juez que luchó contra la mafia, que realmente dio a conocer la mafia y que lamentablemente fue abandonado por parte de las instituciones, y la mafia lo mató en los años 90, y poco después mató al juez Borsellino, que era su brazo derecho en la lucha contra la mafia. Hay ciertos paralelismos entre República y esta historia, porque es la historia de un padre que le explica a un hijo y le explica un poco la historia, con lo cual es como un objetivo de que la historia tiene que permanecer, tiene que continuar, y la gente tiene que saber realmente lo que ha pasado, que es lo mismo que le pasa a Manolo, que le cuentan todo lo que ha pasado, aunque él ya lo vive un poco al principio, pero es como el concepto de que tiene que ser importante comunicar la historia y que las nuevas generaciones sepan lo que ha pasado, ¿no? Y tenemos que hacerlo nosotros. Exacto, debes hacer tú como padre, evidentemente nosotros como padres tenemos que hacerlo. Claro, mi idea era hacer algo que pueda permanecer en el tiempo. Porque creo que lo importante es que nos podamos convertir todos en guardianos de la memoria. O sea, lamentablemente con la situación social y política que estamos viviendo en toda Europa, tenemos un revivir de lo que fue la extrema derecha, y parece como que, sobre todo los jóvenes de hoy, los votan sin saber realmente qué pasó con estos partidos de aquel entonces. Un ejemplo práctico es en Italia con el gobierno que tenemos. Entonces, me gusta la idea de que yo pueda aportar mi granito de arena
para que este cómic pueda ser leído por una persona adulta, que conoce la historia, que sabe lo que pasó la gente en aquella época en España, que hubo una república, una segunda república entre el 31 y el 36, y que los jóvenes de hoy, las nuevas generaciones, descubran estas cosas. Y estoy seguro que si hablas con un chaval de 16 o 17 o de 20 y pico años, igual no saben que en España hubo una república. Igual no saben lo que pasó en una guerra civil. Igual no saben que hay gente muerta en una cuneta y que todavía hay partidos políticos que se oponen a que puedan desenterrar. Que se pueda dar una digna sepultura a esta gente. Entonces, es un tema, creo que debemos seguir hablando del tema para que las nuevas generaciones aprendan y que los errores del pasado no se repitan en el futuro. Como decía, eso me recuerda como decía el autor de The Wire. Este decía, alguna vez le contestó a una persona por Twitter, le dijo, mira, yo si quiero visitar la tumba de mis poetas norteamericanos, puedo ir a visitar las tumbas. Tú no puedes visitar la tumba de Federico García Lorca. Exacto. Porque no se ha hecho ningún esfuerzo por saber dónde se han enterrado. Exactamente. Por eso. Hiciste el cómic Banda Stern. Sí. Que es un cómic con Luca Not, creo que fue. Sí. Que es un cómic sobre el controvertido grupo terrorista Lehi, que era un grupo terrorista palestino que luchaba contra los británicos en la década de los 40, cuando Israel cuando Palestina era un protectorado británico. Era un protectorado británico, sí. Son tanto el grupo Lehi como los maquis son en grupos terroristas. Exactamente, son grupos terroristas. Pero al final han sido reivindicados como grupos de liberación, como grupos como... ¿No? ¿Se tiene un poco de relación el grupo terrorista Lehi con los maquis o...? No, yo creo que son dos tipologías narrativas históricas totalmente diferentes. Es verdad que los dos están considerados como grupos armados, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la temática... si miramos la historia de Israel y Palestina, es muy complicada. Es muy complicada conseguir entender bien cómo funcionaban las dos partes para llegar a lo que lamentablemente está ocurriendo al día de hoy. Porque realmente tenemos que, digamos, volver a hace muchos años. Entonces, yo con Luca Enoch lo que quisimos hacer fue hablar de un momento exacto de la historia de Israel y Palestina, cuando todavía Israel no era considerado un Estado, o sea, cuando todavía no era un Estado, era simplemente, digamos, había los grupos, había un puñado de israelí que vivían en lo que era el Estado palestino. Y hablar de este grupo terrorista que era el Banda Stern, que ponía bombas, que mataba y todo esto, y que realmente no se conocía. O sea, Luca Enoch estuvo buscando documentación durante casi 20 años, porque no había libros que hablaban de ellos. A través de artículos de periódicos y de todo esto consiguió crear un hilo, digamos, ¿no? Para hablar de esta banda. Piensa que algunos jefes de esta banda incluso tenían contactos directos con el gobierno alemán de Hitler, porque tenían interés a que se fueran los ingleses. O sea, los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Exactamente. Es que es muy retorcido. O sea, es un cómic que te intenta explicar de una manera sencilla una temática de un momento histórico muy concreto, muy difícil de entender. Era como la pieza que faltaba a un fresco, ¿no? Que es ya complicado de entender, porque igual es muy abstracto para los demás, pero que si estudias la historia de estos dos pueblos te das cuenta que realmente era importante hablar de este tema. Con los maquis es una temática totalmente diferente. Ellos estaban luchando por
por la República. Ellos tenían la República, entre el 31 y el 36 consiguieron una República en manera pacífica, porque la proclamación, si tú ves el vídeo de la proclamación, ahí están una multitud de gente que poco a poco empieza a presentarse a la Puerta del Sol en Madrid. Ahí están los guardias civiles, ¿no? A caballo, y poco a poco los polis se van. No hay lucha ni nada. O sea, existe una proclamación porque se hace bien, ¿no? O sea, esto es el tema. Se hace bien. O sea, los políticos, cuando quieren conseguir algo, no tienen que hacerlo a la fuerza, aunque tengan un apoyo por parte de la población. Porque si no, no se consigue bien. Se tiene que hacer bien. Entonces, ahí sí que lo consiguieron. Y duró unos cuantos años, hasta que al final, lamentablemente, la parte sobre todo de los poderes fuertes, digamos, españoles, la parte rica española, quiso una visión diferente. Y allí fue cuando luego empezó la guerra civil, el general Franco y todo esto. Y llegamos luego al final con una dictadura de unos cuantas décadas. 40 años casi. Que 40 años, sí. Vamos a cambiar un poco de tercios ahora por la entrevista, porque en 2020 entras en Planeta y desde entonces llevas imparable 4 cómics en 4 años. ¿Cómo comenzó esta asociación? ¿Cómo fue tu primera...? Recuerdo que estaba en la JOSO, que soy profesor de la JOSO, y recuerdo que un profesor me dijo, el editor de Planeta le gustaría hablar contigo porque ha visto tu trabajo, le gusta y quería proponerte algo. Yo dije, qué guay, vale, ok. Entonces consigo una cita con mi editor, con David Hernando, y nos vemos, hablamos. Hay mucha sintonía, hay mucho interés por las dos partes y él me propone de empezar a trabajar con ellos para hacer una adaptación de un libro. Teniendo en cuenta que yo ya había hecho una adaptación, que era, por eso me llamo Giovanni, y dije, oh, qué guay. Y a mí siempre me había gustado la idea de hacer adaptaciones. Soy un gran lector, me gusta mucho la literatura y me gusta mucho la literatura española. Y entonces estuvimos ahí pensando títulos. Yo le propuse uno y al final él me propuso La ciudad de los prodigios. Y yo le dije, mira, no lo he leído. O sea, fue sincero, digo, no lo he leído. Lo leo y te digo algo. Entonces, al salir de Planeta, fui directo a la librería, me compré La ciudad de los prodigios y cuando estaba a página 150, le llamé y le dije, me subo al carro. Porque me encantó. O sea, era tan bonito, o sea, tan increíble. Mendoza escribe de una manera tan sublime que dije, quiero hacerlo. O sea, ya lo veía, ya lo visualizaba. Y luego, después de La ciudad de los prodigios, llegó Nada. Y Nada fue propuesta mía, porque mi mujer lo había leído y me dijo, yo creo que tú harías una buena adaptación de este cómic, de este libro. Y yo dije, bueno, ya veremos. Dice, no, léelo porque yo creo que lo harías. Genial. Y lo leí y tenía razón. Entonces fui a Planeta y le dije, quiero hacer esto. Y nació Nada. Y luego, cuando estaba a punto de terminar Nada, David me dice, mira, ¿sabes que tu trabajo lo ha visto Almudena Grandes y le ha gustado mucho? Podríamos pensar hacer una adaptación de un libro de Almudena Grandes. Y yo dije, oh, qué guay. Y entonces me leí algunos libros suyos y estábamos entre dos y luego al final decidimos por los pacientes del doctor García. Y ella llegó a ver algo, lamentablemente murió antes de que él consiguiera enseñarle el libro completo, pero lo que vio le gustaba mucho. Y entonces, digamos, me animó a seguir. Muy bien. Supongo que ahora ya, después del primero, el segundo y el tercero, el cuarto,
Ahora sentado por la puerta te habrán puesto ya una catifa, una alfombra roja, porque ya el trato debe ser completamente diferente. Ahora ya... Tenemos un gran trato, o sea, yo me siento en casa con Planeta, estoy muy bien, estoy a gusto con todos, o sea, el equipo de Planeta es increíble, te hacen sentir bien. Y República realmente fue una propuesta por parte de ellos diciéndome, bueno, has hecho 3 adaptaciones y ahora ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, no lo sé, realmente es que no lo sabía. O sea, tenía esa historia en la cabeza, pero no me atrevía. Y entonces fue cuando Alexandra y David, mis editores, me dijeron, ¿y algo tuyo? Y yo fue como, o sea, en el momento que me dijeron, ¿algo tuyo? Le dije, sí. Y sin darme cuenta empecé a contarle la historia de República. Y cuando terminé me dijeron, ¿para cuándo puedes terminarla? Y allí empezó todo. La verdad es que hay dos vertientes muy diferentes. O sea, una cosa es adaptar una novela, que tienes que tener la estructura, tienes que tener muy seguida de la novela. Y después lo siguiente es hacer una historia libre. Supongo que te has sentido mucho más libre de cómo narrar, tanto en conceptos de reestructurar, despiezar, en esta historia, supongo. No, ¿O te daba más miedo? me da miedo todo. O sea, yo cada vez que empiezo algo me da miedo. Porque empiezo con una grande gana, con gran fuerza, una gran energía, pero al mismo tiempo tengo el diablito aquí que me dice, no lo harás bien, fallarás muchas cosas. Los diablitos. Sí, sí, entonces claro, es como, cállate, o sea, porque déjame concentrar, ¿no? Porque claro, por un lado, cuando haces una adaptación, te enfrentas al texto de un gran escritor, de un escritor que ha hecho historia, que cuando tú dices, ¿quién son? Entre los 10 escritores más importantes de España, ¿quién hay? Mendoza, Laforet, Almudena Grandes, ¿no? Yo, o sea, he tocado las 3 teclas y vaya huevos para hacerlo, ¿no? O sea que, pero dije, ¿por qué no? ¿No? O sea, También tienes que enfrentarte a los fans. ¿Vale? Claro, también. Y por suerte, la cosa ha ido bien. O sea, muchos lectores de Almudena Grandes, muchos lectores de Carmen Laforet, muchos lectores de Eduardo Mendoza, me acogieron bien. Y me acogieron también los lectores de cómic. Entonces, esto me gustó, porque no es fácil pillar un lector de cómic con una adaptación de un libro de obra literaria. Pero haces una cosa tuya, allí no es, espera, que voy a mirar el libro y a ver en el libro qué está diciendo Onofre. Entonces igual no puedo adaptar, pero lo que dice es esto, entonces no puedo cambiarlo. Allí es, Manolo tiene que decirle a su padre esta cosa. ¿Cómo lo hago? ¿En qué manera? ¿Cómo habla con él? ¿Tienen una buena relación? ¿Tienen una mala relación? La parte más difícil, por ejemplo, para mí fue cuando el padre se enfrenta con Inés. Porque, claro, en toda la historia me di cuenta que no había un personaje que dentro de los buenos, ¿no? Dentro de lo que son los republicanos, no hay nadie, no hay una voz contraria. Entonces dije, esto no puede ser, porque seguramente habrá pasado, en las mejores familias pasa, ¿no? Que hay alguien que va a contracorriente, ¿no? Entonces, allí fue cuando dije, Inés es este personaje, tiene que tener este carácter y se enfrenta a sus padres. Y de allí empecé a intentar entender cómo podía, que además una chica, o sea, yo soy chico, tengo que entender también. Entonces allí le preguntaba a mi Una mujer. Chica de 1940, ¿no? Claro, le preguntaba a mi mujer, ¿y qué le diría? ¿Y cómo lo harías tú? Y ella me decía, yo qué sé. Digo, pero dime algo, o sea, yo qué sé, tú te enfadas con tus padres, ¿qué le dices? Mejor que no tocamos el tema. O sea, que fue difícil. O sea, entonces, en manera diferente, pero difícil.
te has salido un poco de tu zona de confort, porque llevabas 3 novelas, 2 en Barcelona y una en Madrid. Y claro, para un dibujante tienes el entorno, tienes los edificios reconocibles para mucha gente. Sin embargo, aquí es un pueblo donde ya seguramente deben quedar pocos edificios del ayuntamiento, la campana. Y entonces, claro, te has tenido que llenar mucho también, salirte un poco y hacer un cómic rural, que eso muchas veces da miedo para los dibujantes. Sí, pero yo soy un friki de la documentación. Me gusta mucho la documentación. Si tengo que adaptar un cómic en aquella ciudad, y lo hice con La Ciudad de los Prodigios, y lo hice con Nada, y lo hice con Los Pacientes del Doctor García, pero también esto me viene por trabajar con Bonelli. O sea, cuando trabajaba con Dampir, todo tenía que ser muy bien documentado. Entonces es algo que me llevo en mi caracol, ¿no? O sea, me llevo conmigo y es una cosa que me gusta. Ser respetuoso de cómo tienen que ser, cómo son realmente las plazas, las calles, y tengo que dibujarlas tal y como son. Entonces utilizo mucha documentación. Pero es verdad que al ser un sitio rural, claro, los árboles son árboles, ¿no? O sea que no puedo decir, allí en esta planta, en esta plaza hay este árbol y tiene que ser este tipo de árbol. De alguna manera tomé algunas licencias y alguna interpretación, las tomé. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a pensar en dónde estaba ambientada la historia. Estábamos hablando de Priego de Córdoba, Carcabueyes, que son pueblecitos de la Andalucía. Y dije, ¿a qué se parece? Yo estuve en Andalucía y recuerdo perfectamente que Andalucía es Sicilia. O sea, se parece un montón a Sicilia, al entorno rural de Sicilia. Si tú vas a ir por la zona de Marsala, Mazara, que es la zona, digamos, occidente, ¿no? O sea, de la Sicilia occidental, allí te encuentras ambientaciones que se parecen muchísimos a las ambientaciones de la Andalucía de ahora y de aquel entonces, porque hay algunos pueblos que todavía siguen muy parecidos a lo que fueron en los años 40. Y entonces fue como utilizar un poco la memoria, ¿no? Y recordar cómo era la Sicilia del sur, la Sicilia la Sicilia del sur de aquel entonces, la parte sur de la Sicilia de aquel entonces, y dibujarla recordando también la experiencia que yo tuve cuando fui a Andalucía. Gráficamente te sentías como en casa. Me sentía como en casa, es verdad. Sí, 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 sí. Esas casitas bajas, Sí, blancas, sí, con esta vegetación muy seca, ¿no? Árida, Sí. con la tierra muy seca, con las montañas, con poca vegetación. Es verdad, sí, sí, sí. Hay zonas de Sicilia, incluso, por ejemplo, por la zona del centro, cerca de Catania, del Etna, del volcán, que son así, que son increíbles. O sea, no, parece que estás en África. ¿Llegaste a viajar mientras hacías el cómic o solamente habías viajado antes a Primo? No, viajé antes, o sea, hace años, un viaje mío con un amigo, cogimos el coche y nos pateamos toda Andalucía. Qué guay. Sí, sí, desde Estepona, pasando por Marbella, Córdoba, Granada y entonces Sevilla. Sevilla de largo no entramos, pero sí que la vi. Málaga, o sea, la verdad es que hice un buen viaje, hicimos un buen viaje y allí conseguí ver cómo era la Andalucía, que es totalmente diferente de Bilbao. O sea, pero es como pasa en Italia, o sea, Sicilia es diferente de Piemonte o de la Lombardía. Es que es un estado único, pero cada región realmente es un mundo suyo. Y esta es la maravilla de cada estado, que cada región cada región son estados propios. Bueno. Cuando hablemos de los personajes, cuando haces dibujos personajes o creas los personajes, ¿te viene a la mente alguien cercano tuyo, algún actor? ¿Te inspiras en la realidad o...? Me inspiro en la realidad. O sea, a veces me pasa que hay algunos actores
que digo, o sea, este actor sería, o sea, esta cara de este actor sería perfecta, entonces igual la utilizo. ¿Vale? Me pasa, a veces pasa. Pero en general siempre me inspiro a personas que veo por la calle o personas que conozco, familiares, gente, o sea, por ejemplo, en su día cuando hice nada, Andrea, me inspiré a una foto de mi madre de cuando era joven. Eh, Manolo, por ejemplo, es un dibujo que yo hice en un cuaderno hace muchos años, que estaba en un bar dibujando y me encontré un niño que tenía una manchita aquí y me gustó. O sea, la expresión que tenía era un niño con una cara muy dulce y entonces lo dibujé y se quedó en el cajón durante muchos años. Y cuando escribí la primera sinopsis de República, me salió a la mente este dibujo, lo retomé y se quedó como el personaje principal de la historia. A mí me recordó un poco a un jovencito de Irán, Manolo. Bueno, podría ser, podría ser. Al final también pasó por allí. La paleta de colores es completamente diferente a las últimas tres novelas. O sea, son grises, azules. ¿Tiene algún significado? ¿Alguna, no sé, lo hiciste para alguna razón? Porque, bueno, la época gris de la posguerra, evidentemente. Pero Sí, en los pacientes del doctor García, en las primeras páginas hay un momento en que se habla de la guerra civil, porque empieza la historia, empieza con el 31 y allí me doy cuenta, me empieza con el 36, y allí me doy cuenta que necesitaba una paleta de colores que fuera como más gris, más azules, y fue algo que me interesó. O sea, no conseguí hacer muchas páginas con este estilo, pero fue algo que dije, interesante, esto lo quiero retomar. Y tuve la ocasión, porque dije, vamos a pensar el tono, vamos a pensar qué tipo um, de narrativa quiero, porque también el color es narrativa. sí. Y al final decidí irme por esa dirección. Tú piensas que cada vez que yo hago un cómic, me gusta pensar que es como un traje. Entonces tengo que hacerle un traje a medida. Y claro, si es una boda, haré un traje de una manera. Y si nos vamos a jugar a fútbol, es otra manera, ¿no? Y entonces allí quería darle un tono. Y el tono que encontré era este tono de estos colores, con estas luces, con esta atmósfera. Y creo que funciona. Creo que es lo que necesitaba. Es muy interesante que digas lo que es el color es narrativa, porque cuando utilizas el color rojo lo utilizas narrativamente, lo Exactamente. utilizas para los maquis y sobre todo para el discurso final. La escena final es el color rojo es como el color de la pasión, ¿no? Un poco en teoría. Sí, sí, sí. Al final son colores primarios que puedes utilizarlos. Hay un momento, por ejemplo, en las primeras páginas donde aparece incluso el amarillo. Detrás de Manolo hay un momento en que quise poner un amarillo, no muy fuerte, pero con un degradado, porque era como la luz, ¿no? La pureza. Entonces vamos a darle un poco de luz a este niño, ¿no? Años de escuela católica también. Sí. Bueno, los primeros cómics eran los de las iglesias. Sí, es verdad, es verdad. Realmente, y yo trabajé durante años con la edición San Pablo, así que me viene a dedo esto. Y nada, o sea, la idea era, vale, el tono azul, pero también otros colores. Entonces, ¿cuál es el color que realmente me interesa añadir a toda la historia? El rojo. Porque el rojo, la sangre, o sea, era... Tanto la violencia como la pasión en el cómic. Tanto la violencia como la pasión, sí. Exactamente. Está bien. También es cierto que tú destacas por sus splash page fantásticas, preciosas, y lo utilizas como una herramienta narrativa y bastante bien. ¿Eso es una cosa que se ha ido con la edad, depurando con la edad, o siempre te ha gustado esa potencia narrativa de los splash page? Esto viene un poco de
del amor que tengo por el mercado americano. O sea, en el mercado americano hay muchas splash page, double splash page, sin olvidar la época, digamos, de oro de Image, donde se abría los cómics y se abrían como en origami, Brian ¿no? Hitch, que hacías rom pom 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 Sí, en los también. animes 2. Exactamente, Que es exactamente. gigantesca. Pero ellos lo utilizan en una manera diferente. Las splash page para los americanos es algo como espectacular. O sea, es como te enseño cómo soy bueno en esta ilustración súper mega dinámica. No, mi idea no. Mi idea es diferente. Yo pongo un splash page cada vez que quiero que al lector le falte el aliento. O sea, el momento que el lector llega a un punto de cliffhanger donde sube, la historia sube, el momento en que está llegando al punto, al clímax más alto, y el lector tiene que encontrar el momento tópico, ¿no? Entonces que el lector diga, ¡ostras!, ¿no? Entonces allí pongo la splash page, aunque sea solo una cara, o que sea solo unos tíos que están corriendo. Pero es el momento en que el lector tiene que faltarle el aliento, retomar aliento y seguir la lectura. Entonces, como decías tú, y me gusta que lo digas porque significa que lo he hecho bien, es un ápice de narrativa. Es un momento ápice de narrativa. El momento en que el lector tiene que seguir continuando la lectura. No tiene que parar en la splash page simplemente para decir, uy, qué chula. O cuántos superhéroes. Contámonos. Contémoslo. Creas momentos de pura épica, sobre todo en la escena de las proyecciones. La escena de las proyecciones es épico, además. Te basaste en la misma proyección, supongo, y la hiciste documentación ahí. Lo tenías. Sí, eso fue divertido porque, claro, yo sabía que había esta película en la Filmoteca de Madrid. Y durante un tiempo incluso estuvo en internet. La digitalizaron. Sí, y gratuitamente se podía visionar. Y cuando llegué al momento en que tenía que dibujar la parte esta, la busco y no la encuentro. Y digo, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces digo, bueno, vale, llamamos, ¿no? O sea, y llamé a la Filmoteca y le pregunté, le dije, estoy haciendo este cómic, tal, sobre la película, tal, necesito visionarla, ¿me puedes enviar un link? Y ellos me explicaron que no, que en la Filmoteca se puede visionar, pero no podían mandar link. Entonces tuve que ir hasta Madrid, llegar allí además a las 3:30, la Filmoteca cierra. Yo llegué a la 1 en Madrid. Y al llegar allí le dije, bueno, hago unas fotos que me sirven como documentación y me voy, o sea, no tardaré mucho. Y me dijeron, no, eso no se puede hacer fotos. Digo, ¿cómo se puede hacer fotos? Y es que he venido a hacer aquí entonces. Digo, hago un vídeo y no se pueden hacer vídeos. Tú puedes visionarla, pero no puedes llevarte imágenes porque claro, tienen copyright. Sí. Y entonces dije, ¿cómo lo hago ahora? Y le dije, ¿y puedo dibujar? Digo, si puedo dibujar las imágenes, paro la imagen y la dibujo. Y el tío se quedó en blanco. Porque claro, estaba dentro de un vacío legal que no habían pensado que un dibujante podría ir allí a dibujar la escena. Y me quedé 3 horas dibujando todas las escenas que se ven luego también. Mientras el funcionario hacía así. Sí, claro, el funcionario pasaba, se asomaba y me veía allí dibujar con el iPad y decía, y hacía como así. Y cuando salise el tío me dijo, es que has hecho algo, quería que luego se lo enseñé. Le dije, mira, para que veas que no he hecho fotos, o sea, que lo he hecho a mano, o sea, que lo estaba copiando. Y entonces al final del cómic habrán estos bocetos de cuando fui a la Filmoteca a dibujarlos. Y luego al final en casa lo revisé, lo ajusté, lo mejoré y también sale dentro del cómic, salen las imágenes de la
la proyección original. Aparte de esta grabación, ¿te ha influido alguna obra, una película, imágenes, fotografías? Sobre todo películas. ¿Tienes en mente alguna de la EF, sobre la guerra civil? No, ¿O prefieres ir a la realidad? no, fue un libro. Fue el... Uy, no me sale. El de Julio Verne de Almudena Grandes. Era el... No me sale el título exacto. Es de Julio Verne de Almudena Grandes. Que es un libro que yo adoro. O sea, me encanta. Lo he leído creo que 3 veces. Y cuando empecé a pensar en República, tenía esta canción, ¿no? De las palabras de Almudena de este libro. Y este es digamos, la referencia más cercana que tengo, ¿no? Antes de escribir República. Al final haces un alegato a la ley de la memoria histórica. Sí. Es necesario, sobre todo en estos tiempos que corren ahora, recordar nuestra historia. Claro, no podemos olvidarla. O sea, olvidarla significaría matar 2 veces la gente que murieron para que pudiéramos llegar a la democracia que tenemos ahora. O sea, hubo gente que murió por permitirnos vivir en una época de democracia, con unas leyes, con una votación popular. Olvidarnos de ellos sería matarlos otra vez. Y entonces creo que es súper importante la ley sobre memoria histórica que hicieron desde el gobierno. Mejorable, sin duda, todo es mejorable. Pero es un buen comienzo, es un muy buen comienzo. Y me parece absurdo que hayan partidos políticos que no hayan decidido abstenerse o no votar o votar en contra a esta ley, y porque simplemente no quieren perder los 4 votos de lo que todavía siguen nostálgicos de una época que ya ha desaparecido desde hace muchos años. Entonces creo que tenemos que seguir en esa dirección, todos remar juntos para que estas leyes se aprueben, para que estas leyes puedan seguir ayudando a la gente que todavía tienen familiares, abuelos en las cunetas, para que se puedan tener otra vez a sus familiares y internarlos como es debido. Y que los jóvenes de hoy sepan a los que tanto le gustan los del pasado, lo que hicieron, para que no olvidemos y que mejoremos de aquí en adelante, no volvemos a lo que fue. Los 2 protagonistas son Manolo y Isabel. Isabel es la amiga de Manolo y tienen 11 años, más o menos la edad que tiene tu hija. Sí. ¿Influyó un poco también el concepto de los personajes? Sí. Mi hija me hizo en algún momento incluso el modelo. ¿De Isabel? De Isabel, sí. Porque es que realmente hacemos estas cosas, yo hago estas cosas también para que mi hija pueda leerlas y entienda lo que fue la historia y que ella entienda que está viviendo en una época sana, con dificultades, con 1000 problemas, con las crisis, con la guerra de Medio Oriente, con igual otra vez un Trump en Estados Unidos, esperemos que no, pero bueno, con defectos, no todo es perfecto, ¿no? Pero mucho mejor de cómo se vivía antes. Y entonces creo que es importante que jóvenes como ella, ¿no?, puedan entender cómo vivían los niños en aquella época. También recordemos que hubo fascismo en Italia. O sea, supongo Por supuesto. que también serán, si alguna vez se traduce al italiano, también es una educación para los niños italianos en este caso. En Italia se publicará también, porque hemos tenido confirmación por parte de un editor que está interesado en publicarlo. Entonces estoy muy contento porque mis connacionales podrán leerlo. Y el paralelismo con lo que fue la época de la Segunda Guerra Mundial, lo hablábamos antes, es que realmente sí que lo hay. Entonces creo que ellos mismos, los italianos, podrán
Los italianos podrán entenderlos con lo que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial con los partigiani, como te decía. Pero también los franceses, si un día se llegará a publicar también en Francia, con lo que fue la invasión nazi en territorio francés. Al final... Y los dos gobiernos. Sí. Exactamente. O sea, al final son historias que nunca se tienen que olvidar y que vivimos durante una época en toda Europa. ¿Tienes un poco miedo de las reacciones como en una sociedad tan polarizada como la que tenemos actualmente? ¿Tienes miedo de las reacciones adversas al cómic, a la novela gráfica? Sobre todo de la gente que critica. No, miedo no. Me enfrenté con 2 cómics a la mafia, no me da miedo 4 nostálgicos que todavía le quieren al tío Paco y que cantan el cara al sol. Yo no tengo nada contra la monarquía. Pero ten en cuenta que ha habido campañas en Twitter, en redes sociales contra cómics. Sí, es verdad. Pero mira, solo por... Abogados cristianos quiere denunciar el último de Bevan Lamar, de la sangre de Cristo. Sí. Bueno, que lo hagan. O sea, están todo su derecho de hacerlo. Al final, luego será un juez a decir seguramente, ¿qué hacéis? O sea, es una tontería. O sea, al final... yo no tengo nada en contra de la monarquía. Incluso el rey de ahora me cae bien, es simpático, o sea, pero la veo como una cosa vetusta. Y simplemente lo que estoy haciendo en este cómic es hablar de una época, de un momento histórico que hubo, de una república que hubo entre el 31 y el 36, y me gustaría que la gente lo supiera. Y además, mira, además en el cómic no se habla de aquel momento, se habla justo del momento después. Entonces voy más allá del tema. O sea, no me interesa hablar de la República. Me interesa hablar de lo que fue de la República, de la importancia que hubo en aquella época la República. Que no nos olvidemos que la República, ¿qué es? Es que tú puedes elegir quién es el presidente de la República, ¿no? Que puede ser tú, puede ser yo o puede ser cualquier otra persona que nos está viendo en este momento, ¿vale? Si fuéramos tú y yo, más cómics para todo el mundo. Eso seguramente, o sea, eso sin duda. Desde primaria. Desde primaria, cómics, solo cómics. En cambio, en la situación en que vivimos, tenemos una visión un poco, como te decía, un poco vetusta, ¿no? O sea, a alguien que por su sangre, aunque sea majo, sigue allí como el gobernante, digamos, de una democracia parlamentaria. Que firmas leyes y tal, que es la figura del presidente de la República, por ejemplo. Pero no es, como repito, no es un cómic en contra de, simplemente un cómic que habla de un hecho histórico y que de un descubrimiento importante de una familia que, como muchas, vivió en aquella época la derrota y que de todas formas quería seguir luchando porque quería en esos ideales hasta la última, ¿vale? Hasta su vida, hasta perder su vida. Y creo que esto merece una atención importante y que la gente de hoy pueda descubrirla si no la conocía o confirmarla si la conocía. Parece muy también. Antes has dicho que no te gustaban los héroes, pero veo que te gustan los villanos, porque hay un personaje que es importante en la trama, es el villano principal, porque los guardias civiles son un poco clónicos todos. Con todo el boticonio. Sí, claro. Pero hay un personaje que es el villano, o sea, y este villano está muy bien tratado. A mí me encantan los villanos. O sea, yo si pudiera dibujaría siempre solo villanos. Tienen una característica única, o sea, tienen unos rasgos que son muy divertidos de dibujar. Luego, claro, no es divertido lo que hacen en los cómics o en las películas o en la vida real, lamentablemente, pero me gusta dibujarlos y trabajo mucho sobre ello hasta encontrar el punto, a veces en forma casi maniacal. O sea, el rizado del pelo y si está calvo pero un poquito de pelo y si la nariz, la forma, es una cosa que me gusta mucho trabajarla
un poco porque también he leído muchos libros sobre lo que es la fisionómica anatómica de la gente, ¿no? Y los estudios psicológicos que se hicieron sobre las características y las personalidades de las personas. Y esto me gusta. Entonces, Como dibujante estás interesado en la fisionomía. sí, es una cosa que me apasiona. Porque luego, claro, es como si yo te dijera, el señor Barnes de Los Simpson. O sea, tú ves una foto del señor Barnes, no habla, no te habla, no lo conoce, no sabe quién es, pero al minuto cero entiendes que es malo. ¿Por qué? Porque tienes unos tractos somáticos, una característica, una morfológica somáticas que digamos, están en nuestra memoria como características típicas de una persona mala. La nariz a punta, las cejas muy enfadada, encorvado, flaco, casi con la forma como de Nosferatu, ¿no? Con las manos así, como de una mantid, ¿no? De una mantid religiosa. Y entonces, todas estas cosas son para los dibujantes, para crear personajes, son muy, muy útiles. Y a veces estás allí dibujando, te sale un personaje, te sale una cara y dices, es demasiado bueno. O sea, no puede ser un malo tiene que ser... Entonces intentas cambiarle algo, pero muchas veces cuando te sale que parece bueno, se queda bueno. ¿No te pensaste en introducir un personaje franquista que fuera un poco menos negativo? Hubiera sido un poco... Bueno, un poco lo hice con Inés, con la hija. No quería un personaje franquista que entrara dentro de la historia como una bomba y que de alguna manera creara desorden un poco en la historia. Decidí hacerlo y de allí el libro de Almudena Grandes desde dentro. O sea, una persona que le dice a su padre, habéis perdido, ya está. A mí no me interesan los republicanos, no me interesan los demócratas, no me interesa nada. O sea, todo este rollo político ya está, ya ha pasado, se hizo una guerra, habéis perdido, ya está, olvidadlo. Yo lo que quiero es ser feliz. Porque claro, ella está enamorada del hijo del guardia civil. Esto es un poco spoiler. Es un poco spoiler, pero bueno, es un pelín de... Pero es el autor. A página 10 ya eso se descubre. Entonces, claro, en el momento que digo, ostras, es mucho más potente meter una persona desde dentro que de alguna manera no es franquista, pero dice, estoy harto de que vosotros sigáis con este tema cuando yo quiero vivir simplemente mi vida y quiero ser feliz, que meter una persona que desde fuera intenta torpedear simplemente porque es franquista la guerra, la lucha. Y entonces de allí empecé a pensar lo que dices tú, que realmente es interesante, y lo añadí con el niño que es digamos, el malo que va en contra de Manolo. El bullying. Pero es más un bullying, porque él va, digamos, al hijo del alcalde, creo. Claro, es que actúa porque el alcalde es franquista, actúa en aquella manera porque el alcalde es malo. Entonces ahí sí que lo utilicé un poco, pero de manera muy sutil. Hay un concepto siempre que me ha hecho, que siempre choca un poco porque muchas veces, tanto los franquistas, pero sobre todo los franquistas españoles, estaban muy relacionados con la iglesia, siempre hablaban sobre el concepto de la moral, el cristianismo, no sé cuántos, y después eran todo lo contrario, o sea... Exactamente. Bueno, no hables en el pasado. No, siguen siendo ahora. O sea, sigue siendo ahora. Pero la hipocresía es realmente el mal, realmente, en esta obra, porque realmente las cosas más ayetas, más horribles, se cometen en nombre de la hipocresía, en nombre del orden, de la cristiandad, Es que todo lo que pasa, cada vez que hay una guerra, una lucha, una opresión, se utiliza siempre lo que son los sentimientos, las emociones de la gente para utilizarlos a su favor y al final también convertirlos en miedo.
Entonces, claro, el momento que tú conviertes en miedo, o sea, algo que es emocionalmente potente, eh, el miedo hace que la gente no pierda valor, fuerza, carácter y muchas veces, lamentablemente, dignidad. Ujú. Y claro, esto es lo que suelen hacer los poderes fuertes en contra de los poderes, de los no poderes, para También, ganar fuerza. también es cierto que muchas veces es lo que se llama la maldad banal, que es te lo hace, aunque tú puedes ser malo, pero siempre con una serie de reglas. Y esto pasó en el nazismo, pasó en el fascismo, pasó en muchos sitios. Exactamente. Y también pasó en muchos sitios. Supongo que te has documentado, bueno, con la cantidad de documentación que tienes ahora sobre la Guerra Civil Española, ¿te atreverías a hacer otro comentario? O varios, porque debes tener... Tengo muchas, he leído muchos libros Sí. y de la suma de la lectura de todos estos libros, esto es lo que ha salido. De momento tengo otras ideas de otros temas. Me gustaría contar una historia, por ejemplo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Italia, Ujú. de experiencias que yo tengo de familiares que han vivido esto. Y tengo más ideas en el cajón que antes o después quiero contar. Entonces, tengo faena para bastante, para bastante tiempo. Pero digamos, España está, digamos, la situación española, la historia española, la guerra civil, incluso el Valle de Arán, ¿no? O sea, Los maquis del Valle de Arán. claro, son cosas que me gustan mucho y que un día me gustaría contarlas en otra historia. Pero en este momento creo que si me pusiera a escribir una historia nueva sobre este tema, sería algo parecido a esto y que no quiero. Quiero hacer algo diferente. Entonces igual necesito leerme unos libros más para, digamos, almacenar toda la documentación necesaria para filtrarla Mm. y contar una historia nueva, diferente, que igual el protagonista no es un niño, sino un anciano, yo qué sé. De hecho, ha habido aproximaciones de niños y de la Guerra Civil Española desde el punto de vista de fantasía. Por ejemplo, recuerdo el laberinto del fauno. Sí. Pero, claro, se acercaba a la fantasía. Tú eres todo lo contrario. Tú eres como neorrealista italiano. Te vas a lo más crudo. Sí, es que a mí el neorrealismo italiano me encanta. Además, hubo también aquí un neorrealismo, o sea, hay películas aquí de aquella época que son chulísimas. Pero se tuvo que cambiar un poco para meterle, para propensar la censura a la Claro, comicidad. claro, pero por ejemplo, una peli como El Cochecito, o sea, aquí consiguió pasarse la censura en una manera O el brutal. verdugo, por ejemplo. O El Verdugo, por ejemplo, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, antes estábamos hablando de Nada de Carmen Laforet, si pensamos que fue un premio Nadal del 46, Ujú. nos damos cuenta de cómo consiguió bypassar La censura. la censura de una manera brutal. Entonces, es algo muy interesante. El neorrealismo a mí me gusta más de lo que pudiera ser... o sea, la fantasía es chula. O sea, yo soy muy fan de Harry Potter, para entendernos, ¿no? Pero más como espectador que como, digamos, creador de contenidos sobre el tema. Si yo tengo que escribir algo, no me voy hacia el fantástico, me voy hacia el real. Porque muchas veces el real es tan fantástico y tan increíble y tan absurdo y tan tremendo que no hace falta terrorífico y también. terrorífico que no hace falta ir hacia la fantasía Ujú. y poner faunos o duendes. Es que ya sí es tremendo. Tremendo. Igualmente también creo que hay una diferencia entre tus trabajos de cómics de automóviles, que es para salirte un poco de la presión de estos cómics realistas y crudos. Bueno, tengo la suerte de trabajar con una editorial francesa que se llama Dupuy, que tiene Bueno, una editorial francesa llamada Dupuy, bueno, una que nadie conoce, bueno, una cualquiera, ¿no? una de las más grandes editoriales francesas. Una de las más grandes, que tiene esta franquicia que es la del universo de Michel Vaillant, Mm. que es uno de los cómics más conocidos en Francia y he tenido el honor de poder hacer ser parte de esta familia, ¿no? Ujú.
Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo una serie que es el reboot de Julie Wood, Ujú. que es otro personaje creado también por Jean Graton, que es una mujer motociclista. Entonces, es muy interesante. Sí, es como una válvula de escape, ¿no? Una válvula de escape. Me voy para allá. Es interesante. Es cómic francés, es otro mundo, es totalmente diferente y es una cosa que me encanta. Pero también tiene cierto dinamismo que que choca un poco más con la historia que has contado, aunque al final la historia de República tiene mucho dinamismo, mucho, mucho. Al final Creo que sí. son pura fuerza visual y son muy, muy visuales. O sea, La idea era esta. La parte final era como un requiem, ¿no? Mm. O sea, quería que empezara en una manera calmada, ¿no? O sea, un tono muy calmado y empezar y luego todos los instrumentos musicales se juntan y llega a ver el momento épico con la batalla final. batalla final. Está muy bien. Y antes de acabar, vamos a hacer algún proyecto más con Planeta Comic. Bueno, sí. ¿Algo que puedas adelantar? De momento no puedo adelantar nada porque ni he firmado contrato, pero, pero hemos estado hablando. Hemos estado hablando de una idea nueva. Ujú. Em, pero yo no puedo decir nada más. No puedo decir Pero nada. sí, haremos otra cosa. Creo que me tomaré no seré tan prolífico como hasta ahora, ¿no? O sea, no haré un cómic en un año. Igual me tomaré un par de años para hacerlo, simplemente porque estoy trabajando también en otras cosas, justamente de lo que estábamos ¿Qué es? hablando ¿Estás antes. hablando con otras cosas? Eres profesor de la escuela de cómic Joso. Tienes una niña casi adolescente, o sea Ya. que eso ya es triple peligro mortal. Ya. O sea, ¿tienes tiempo algunas veces? No. Bueno, estamos aquí, ¿no? Sí. Pero esto entra dentro de el posparto del cómic, ¿no? Teoría. Exacto, sí. No, tengo poco tiempo, pero el poco tiempo que tengo es que realmente lo dedico a mi hija y a mi mujer. Pues muchas gracias, Claudio, por estar aquí en CD Comics. Nos despedimos de ti. Gracias por hacerlo. Y la próxima visita con CD Comics será dedicado a las novedades de Planeta Manga. Así que muchas gracias a todos por vernos. Hasta luego.